Se siguen justificando. Morenistas y panistas en el Senado se echan la bolita y justifican su actitud en la riña de ayer, culpándose. Violencia alcanza a niña. Sol Natalia, de 14 años, está hospitalizada con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Quedó en medio de la disputa entre Chapitos y La Melliza, en Sinaloa. No dije lo que dijo. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que Donald Trump tiene su forma de comunicar tras haber dicho que ella le preguntó por qué le hacía esto, tras amenaza de imponer aranceles a partir de enero. Michelin Verde. El restaurante Lunario en Baja California fue reconocido como el más sostenible de América Latina. Su dueño, Fernando Pérez, describió a Milenio lo que caracteriza este restaurante. Buenas noches. A 2 semanas de su desafuero, el magistrado de Nayarit, Rodrigo Benítez, rompió el silencio y destapó un supuesto negocio basado en la extorsión y robo de terrenos que involucraría al gobierno y a la fiscalía de ese estado, Nayarit. Desde que el Congreso Estatal le quitó la inmunidad procesal hace un par de semanas, él advirtió que revelaría información comprometedora. Y así lo cumplió. En un mensaje en sus redes sociales dijo que el llamado megaoperativo Nuevo Nayarit, que él mismo encabezó cuando era subfiscal, fue implementado por el gobierno de Miguel Ángel Navarro para recuperar terrenos a partir de la fabricación de irregularidades contra los dueños de los mismos. Que el objetivo era meter los predios a un fondo de inversión y así obtener ganancias millonarias para el Estado, pero también para los funcionarios. El magistrado Benítez aseguró ahí que tiene documentos y audios que involucran al gobernador, al fiscal Petronilo Díaz Ponce y al representante del gobierno estatal en la Ciudad de México, Gabriel Camarena. Aquí parte de la carta que él escribió. A un gobernador no se le dice que no. Es una frase muy recurrente en el medio político. Yo rompí esa regla mientras me escucharon y hasta que me lo permitieron. El expositor principal de la reunión fue Carlos Gutiérrez Andrease. Expuso el proyecto de desarrollo multimillonario del grupo Arta Capital, en particular del desarrollo NIA. El gobernador señaló que ese era el primer objetivo de su gobierno. Se detectaron 3 juicios civiles que tenían suspensiones otorgadas por jueces locales. Ya más en confianza con Gabriel Camarena, fue la primera vez que me dijo que todo eso no era gratis, que lo recaudado se repartiría entre todos y que si le preguntaba yo, Miguel Ángel Navarro me iba a negar tener conocimiento. En las primeras conferencias de prensa donde se informaba del mega operativo FIBA, Gabriel Camarena hablaba de cantidades exorbitantes, pero también empezaron a salir las denuncias públicas de afectados que sostenían que se trataba de aseguramientos ilegales, de despojos masivos y extorsiones para que negociaran las entregas de los inmuebles. En principio, la estrategia era recuperar los inmuebles para inmediatamente promoverlos en venta por el gobierno del estado. Yo, francamente, me resigné a que no iba a terminar bien el tema, que eran muchos los abusos que se estaban cometiendo, por lo que empecé a negarme a lo peticionado con mayor frecuencia e ímpetu. Logré finalmente salir de la Fiscalía del Estado. Para mi sorpresa, el fiscal, general Petronilo Díaz Ponce, no solo no matizó la estrategia, la acompañó activamente. El Poder Judicial y principalmente su presidenta, Araceli Ábalos Lemus, y principalmente el fiscal Petronilo y el subfiscal Daniel Cortés, deben cumplir con las funciones que la Constitución y las leyes les encomiendan y dejar de cumplir instrucciones del gobernador al pie de la letra. Eso es lo que él asegura, pero lo da a conocer luego de estar en riesgo de terminar tras las rejas. ¿Por qué no lo hizo antes? Amenaza con que lo iba a hacer, lo desaforan y ahora lo publica. En este espacio le presenté el caso hace unas semanas. La Fiscalía General de la República lo acusa de violar a una subordinada dentro de la Fiscalía Estatal, también de tráfico de influencias y de obstaculizar una investigación sobre desaparición forzada. Fuentes de la Fiscalía General de la República consultadas por este espacio confirmaron esta noche que el proceso en su contra sigue y que en breve lo van a judicializar. Luego del pleito de anoche en el Senado entre panistas y morenistas, hoy salieron a justificarse. El morenista Luis Fernando Salazar, expanista por cierto, que fue quien jaló del cuello al panista Enrique Vargas, dijo que actuó así por instinto.
Y porque Vargas iba a agredir al coordinador de Morena, Adán Augusto López, mientras que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y los coordinadores del Partido Verde y del Partido del Trabajo pidieron a las autoridades correspondientes y a la Fiscalía General de la República dar seguimiento puntual a la investigación sobre la agresión en contra de Miguel Ángel Yunes. El panista Mario Vázquez, por quien surgió todo el pleito, dijo en entrevistas que Adán Augusto López sí intentó golpearlo y que incluso tanto el morenista como Yunes estaban enardecidos desde que llegaron a la Cámara Alta, donde, dice el senador panista, llegaron oliendo alcohol. Su bancada responsabilizó a Morena por la seguridad de sus senadores e hizo un llamado a la serenidad y al respeto. Por cierto, el senador Miguel Ángel Yunes fue increpado por la activista Paulina Amosurrutia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí le reclamó su apoyo a la reforma judicial y que ahora se quiere hacer la víctima cuando él fue el que dañó a los mexicanos con sus decisiones. Aquí el momento. Hola, bueno, quisiera hablar de su declaración relacionada ayer, que es que traicionó al pueblo, traicionó a los partidos. ¿No cree en eso específicamente? Por favor, denme chance. No, denos chance a los mexicanos que hizo la reforma judicial. Soy una mujer, ¿también me va a empujar? Porque además de pederastas, no me ve así. Porque usted es el típico que hace daño y ahora parece ser que los que lo dañamos somos nosotros, ¿no le parece? Lo que nos tendría que explicar es por qué cancelaron todas sus carpetas de investigación, incluida la de su padre. No es caballero, no es mexicano. Hasta luego. En más información política, ya se dio el cambio de gobierno en Jalisco. Pablo Lemus rindió protesta como gobernador. En su discurso habló de la seguridad, de los desaparecidos como ejes prioritarios de su gobierno. Se comprometió a trabajar de manera conjunta y con cercanía hacia la gente. Llamó a la unidad a los gobiernos municipales, a los diputados locales también, y mandó un mensaje a la federación. A diferencia de su antecesor, Enrique Alfaro, que durante su gobierno tuvo una relación tensa con el gobierno federal en momentos, no siempre, en momentos, Lemus dijo que habrá cooperación permanente. En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo el secretario del Trabajo, Marat Bolaños. Compartamos un mismo objetivo: construir un Jalisco más fuerte, líder, con visión y concentrado en dar resultados que a las y los ciudadanos les pueda dar una mejor calidad de vida. Que otros estados de la República Mexicana les llame la atención este ejemplo de unidad en los resultados. El trabajar de manera coordinada con el gobierno federal. Esta será la forma de hacer política en Jalisco. Un estado que entiende el valor del diálogo y la corresponsabilidad. Que en Jalisco somos muy buenos para trabajar y estamos puestos para hacerlo con el gobierno federal y principalmente con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. En Sinaloa esta mañana hombres armados emboscaron al subdirector de la Policía Estatal, Alberto Castro, alias El Caimán, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán. El subdirector viajaba en un convoy conformado por 3 patrullas que fueron atacadas a balazos por un grupo de sicarios que se trasladaba en al menos 2 automóviles. Un policía de 33 años murió, otros 4 oficiales resultaron heridos, entre ellos el subdirector de la Policía Estatal. Según fuentes de seguridad, el ataque se trató de una agresión directa contra Alberto Castro debido a supuestos vínculos con el grupo de los Chapitos. Además, estaría relacionado con la desaparición del comandante Francisco Javier Verástica, que fue localizado muerto, aquí le presentamos la historia, el 27 de noviembre, después de ser secuestrado por hombres armados días antes. Ante esto, el gobernador y el secretario de Seguridad de Sinaloa condenaron el ataque, exhortaron a los criminales a no meterse con la policía. Un hecho que denota un odio a un servidor público como es el policía, porque le disparan sin ninguna otra razón más que se identifica como policía y está en un uniforme. ¿Será una respuesta a esto a los operativos que ha desplegado Omar García Harfuch, por ejemplo? Pues no sabemos si sea eso, ¿no? Un hecho de cobardía. Que existen los grupos delincuenciales, que sean ellos, entre ellos, los que tienen que hacer sus cosas, sus cochinadas, pero no meterse por el personal de seguridad o la ciudadanía. En la guerra que se libra desde septiembre en ese estado, Sinaloa, las víctimas no son solo policías, en este caso, o criminales, como le hemos presentado aquí. Más de 500 muertos van. El martes, una niña de solo 14 años, llamada Sol Natalia, fue víctima colateral de un ataque de sicarios que
que la dejó con quemaduras en el 80% de su cuerpo. En cuestión de minutos se convirtió en una víctima inocente. Emir Castañeda tiene la historia. La vida de Sol Natalia, de 14 años, se convirtió en un infierno la tarde del 3 de diciembre cuando fue víctima colateral de un ataque contra un negocio de venta de marihuana de la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán, Sinaloa. Quemaron el local con la joven en el interior. Esta menor de edad que se encontraba en el interior, no sé si sea la empleada, pero sufrió graves quemaduras. Según el video de cámaras de seguridad, el ataque ocurrió exactamente a las 6:30 de la tarde cuando dos sicarios entraron al lugar y dispararon contra un joven de 17 años que atendía el negocio. Después, uno de los criminales comenzó a robar artículos de los anaqueles, mientras que otro regó gasolina para poco después iniciar un incendio, a pesar de que Natalia y su cómplice aún se encontraban adentro. Tras el ataque, Natalia y el sicario, que resultó con quemaduras, fueron auxiliados por personas que pasaban por el lugar y que también resguardaron el cuerpo del joven de 17 años, identificado como Jesús Eduardo, el cual quedó tendido sobre la calle. Actualmente, Sol Natalia se encuentra internada en el Hospital Pediátrico Infantil y registra quemaduras en el 80% de su cuerpo. De acuerdo con medios locales, su familia es apoyada por una fundación y ya se comenzaron a hacer trámites para que se atienda en Estados Unidos. En abril de 2023, el periodista Luis Chaparro reveló que la mayoría de los dispensarios de marihuana ubicados en Culiacán eran administrados por gente del cártel de Sinaloa bajo las órdenes de Iván Archibaldo Guzmán. En este tipo de negocios se pueden comprar sin ningún problema cigarros de diversos tipos de marihuana, así como artículos para su consumo, y desde hace semanas se han vuelto objeto de ataques. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. También en Sinaloa, hoy elementos federales detuvieron a Horacio Félix Loaiza, identificado como operador financiero de Los Chapitos y hermano de Omar Félix Loaiza, alias El Pelón, quien fue detenido el pasado 14 de noviembre. Junto a Horacio fueron aprehendidos otros 4 hombres a quienes se les aseguró 2 armas largas, un fusil Barrett y una mochila con 250 gramos de pastillas de fentanilo. En este contexto de ataques y detenciones, hoy la inauguración de la tradicional verbena popular de Culiacán tuvo pocos, si no es que muy pocos visitantes, a pesar de que su instalación fue para motivar a las personas a salir a divertirse y apoyar al comercio en medio de la guerra que se vive, pero el llamado era: salgan a divertirse en medio de esta guerra. Los vendedores y comerciantes expresaron su preocupación por la falta de asistentes, pues sus finanzas se ven muy afectadas, vean, ahí completos, sin vender absolutamente nada, pero la gente tiene miedo. En medio de todas estas muestras de violencia, ayer fue uno de los días con menos muertes en Sinaloa desde que comenzó esta disputa entre Chapitos y La Malliza. El 5 de diciembre se ubica entre los 7 días con menos asesinatos, con un solo asesinato reportado. El 10 de septiembre no hubo ninguno, pero hay 5 días ya con un homicidio. Hay 6 con 2 homicidios registrados en todo este tiempo, en esos 3 meses. Y ante las solicitudes del sector empresarial de recibir apoyo para mitigar las pérdidas que les ha generado la violencia, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le respondió así. El mejor apoyo que podemos dar es el que estamos haciendo ahora, que es que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana está en Sinaloa para fortalecer la estrategia de seguridad. Ese es el mejor apoyo que se puede dar. Está coordinando las tareas de todas las fuerzas federales y estatales. Una coordinación. De hecho, ya está dando resultados en términos de detenciones. Hay mucha gente que va a Mazatlán y a otros lugares de Sinaloa durante el periodo vacacional y vamos a trabajar para garantizar la seguridad. Esta semana le presenté aquí la violencia que se desató en Panteló, Chiapas, por disputas entre autodefensas y presuntos criminales. Hoy, durante su visita a ese estado, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que van a atender la violencia ante el llamado de pobladores que ahí le pidieron restaurar la paz. Antes de iniciar, sí, lo sabemos y ahora platicamos, pero además quiero decirles que desde ayer encargué a la secretaria de Gobernación
para que atienda el tema de Panteló. Lo tenemos en mente, vimos hoy el tema en gabinete y ahora platico con ustedes y los vamos a atender. Y vamos a atender todos los problemas sociales de inseguridad juntos aquí en Chiapas. Tiene sus complicaciones siempre, pero lo peor es darse la vuelta y no atenderlo. Sepan que siempre vamos a estar cerca de ustedes. Y hablando de Panteló, por cierto, la Sedena informó esta noche que ya desplegó un operativo para llevar despensas, un puente aéreo para llevar despensas a esta zona de Panteló tomada por un grupo criminal. Ahí vemos parte de los videos que se difundieron esta misma noche y también se mostraron las despensas que ya han sido trasladadas al Estado y que serán entregadas a los pobladores de Panteló. Ahí están las cajas con las despensas para que los pobladores que se han mantenido escondidos debido a los días que se han vivido ahí de enfrentamientos. Ayer le mostrábamos las imágenes que documentó nuestro compañero Jonathan González. Un día antes le presentamos los tiroteos que se registraron. Bueno, el ejército ahí atendiendo a las familias que ahí se encuentran en Panteló. En 3 días se cumple un mes del ataque al bar Cantaritos en Querétaro. La Fiscalía Estatal analiza aplicar la extinción de dominio de ese negocio. Mientras tanto, la vida nocturna no se ha podido recuperar porque la gente tiene miedo de ir a los bares y a los antros. Estrella Álvarez nos cuenta. A casi un mes del ataque al bar Los Cantaritos en el centro de Querétaro, que dejó 10 muertos y 3 heridos, la vida nocturna no se ha recuperado. El temor entre los ciudadanos sigue y orilló a las autoridades a ajustar las medidas restrictivas en la venta de alcohol en antros, bares y restaurantes. La autoridad estará estableciendo un horario de las 2 de la mañana y eso se va a respetar y se tendrá que acatar. Sin duda algunas licencias de funcionamiento dicen que es una de las 3 de la mañana, sin embargo pues tenemos desde luego primero que atender la hora que presenta el municipio por reglamento. Pero la noche del jueves, aún con las nuevas disposiciones, los establecimientos lucieron semivacíos. Los restauranteros consideran que el cierre a las 2 de la mañana solo les traerá pérdidas. La verdad es que nada más fue media hora lo que nos dieron, es muy poco relativamente. Nosotros quisiéramos que nos respetara las licencias de funcionamiento de acuerdo a lo que ya estamos establecidos en cuanto a nuestros horarios, pero pues con estos temas que han sucedido en cuanto a la seguridad del Estado, sí nos ha bajado y nos ha mermado la venta. Los ciudadanos, en lugar de desvelarse, prefieren ir a las calles del centro con sus familias para disfrutar los adornos navideños y el nacimiento. No, la verdad no, porque pues uno no sabe en qué momento te puede llegar a ocasionar un problema así. Por la masacre hasta ahora solo hay 2 detenidos y buscan a un tercer sospechoso en el extranjero. Los Cantaritos sigue asegurado y bajo vigilancia de la Fiscalía Estatal, que analiza si procede o no aplicar al lugar la extinción de dominio. Efectivamente tiene un folio de licencia en la Dirección de Gobierno, sin embargo la Fiscalía determinará el estatus del establecimiento. Por lo pronto nosotros no cuentan con el uso de ese derecho. No, miren, no quisiera especular, hay que ser muy responsables sobre este tema, como lo señala la ley, cuáles son los bienes que son susceptibles de poder ser extintos en su dominio, pues aquellos donde se lleva a cabo una conducta delictiva, ¿no? Y repito, será por parte de las autoridades, se tendrá que determinar si esto procede o no, y sin embargo, pues en una opinión personal, deberíamos de buscar. Desde Querétaro, para Milenio Noticias, Estrella Álvarez. Hace poco más de un mes le informé aquí del caso de Melanie, una joven de 20 años que fue brutalmente golpeada por su exnovio en una fiesta de Halloween en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ella difundió el video y por eso lo hemos repetido, porque ella quería que se hiciera evidente lo que sufrió, lo que vivió aquella noche. Luego de estar más de un mes prófugo, hoy fue detenido en el municipio de Escobedo, Nuevo León, Cristian de Jesús, el presunto golpeador de la joven. El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, informó que la detención de Cristian se logró gracias a un trabajo conjunto entre las fiscalías de Tamaulipas y Nuevo León y que lo pondrían a disposición de la autoridad competente. En el Estado de México no se ponen de acuerdo con las autoridades federales. Ayer la Secretaría de Salud Federal dijo que eran 13 menores muertos en 4 clínicas mexiquenses por contraer una bacteria mediante alimentación intravenosa. Hoy la Secretaría de Salud mexiquense dijo que no hay nuevos casos, pero señaló que de las 13 muertes reportadas, solo 8 casos están relacionadas con la bacteria. Otros 4 están en proceso de verificación y uno más ya fue descartado. Por su parte, el IMSS Bienestar dio a conocer que algunos de los pacientes infectados están en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini,
en Toluca. Ahí hay 4 casos confirmados y una muerte. Otras clínicas donde se han dado reportes de pacientes son el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil Mexiquense, además del Hospital del Niño en el Valle de Toluca. Sin embargo, las autoridades hospitalarias no han dado más información al respecto. Sobre la empresa Safe, a la que las autoridades han responsabilizado por esta situación, pudimos averiguar en este espacio que es parte del grupo farmacéutico PISA y que en el año 2020 PISA fue inhabilitada por 30 meses por falsear información en contratos con el IMSS. Sus instalaciones en Monterrey, Toluca, Morelia, Tijuana y Mérida siguen operando con normalidad. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya se suspendió el contrato como proveedora de las sustancias que están siendo investigadas en el Estado de México. El objetivo primero pues es atender a las familias y se está investigando la causa. Se suspendió de inmediato el contrato, se pidió que se suspendiera el contrato y el registro que tenían de este alimento que se da a los pequeñitos, a los bebés. La mayoría son prematuros, como se llaman, no sé si así se diga. Nacieron antes de las 40 semanas. COFEPRIS suspendió por lo pronto a la empresa. Aquí le presentamos ayer sobre el bloqueo en las oficinas del bienestar en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, que realizaron más de 100 damnificados de Guerrero afectados por el paso del huracán John. Los inconformes impidieron la salida de trabajadores, exigieron el pago de apoyos prometidos por el gobierno federal. Tras más de 14 horas de bloqueo y algunos momentos de tensión, los manifestantes permitieron la salida de todos los trabajadores a la medianoche. Desesperados, hoy se regresaron a Acapulco y tomaron las instalaciones de los sistemas de agua que abastecen a más de 350 colonias del puerto. La población comienza a quedarse sin agua mientras ellos siguen sin respuesta. La historia es de Javier Trujillo. Esta madrugada, unos 200 pobladores de comunidades rurales de Cacahuatepec tomaron las instalaciones del sistema Papagayo 1 y 2 que abastecen de agua a más de 350 colonias de Acapulco. En su mayoría eran mujeres de los poblados de Tasajeras, Salsipuedes y Agua Caliente, que demandaron apoyos del gobierno federal, pues tras el paso del huracán John no solo perdieron sus cosechas, sino colchones, estufas y refrigeradores. Se mojaron los colchones, todos los refri, toda la casa se humedeció y entró el agua. Todo el lodo. El lodo lo sacamos con tambo. Y la pérdida de... Aparte, la cosecha del maíz, todo el río se lo llevó. Los manifestantes sorprendieron a los vigilantes y trabajadores del sistema de captación de agua, sacaron a los empleados y apagaron los motores de las bombas. Y no se irán, dicen, hasta obtener una respuesta. Nosotros pedimos el apoyo porque perdimos nuestras cosechas. Nosotros somos campesinos, de ahí nos mantenemos, de ahí comemos. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, la Marina y personal del ayuntamiento para dialogar con el grupo, que contestó que solo lo harán ante un representante del gobierno federal. Mientras tanto, unas 600,000 personas comienzan a sufrir el desabasto de agua. Desde Guerrero, con imágenes de Troy Mérida para Milenio Noticias, Javier Trujillo. En Chiapas, agentes del Instituto Nacional de Migración continúan realizando operativos en los espacios públicos de Tapachula, donde están concentrados los migrantes, las personas en tránsito. Este viernes, el personal del Instituto Nacional de Migración acudió a un parque que está en la zona centro de Tapachula. Ahí lograron llevarse a por lo menos 5 personas, se los llevaron a un albergue, mientras que otros se negaron al asegurar que son maltratados y que quedan incomunicados. Además, reiteraron su determinación de continuar su viaje hacia el norte, es decir, hacia Estados Unidos, para intentar cruzar antes de que Donald Trump llegue a la presidencia y los deporten de manera inmediata. En Oaxaca, un grupo de 60 migrantes cumplieron 72 horas en huelga de hambre. Le están pidiendo al Instituto Nacional de Migración que les proporcione transporte para avanzar de manera directa a la Ciudad de México. El gobierno del estado ya anunció que hay reuniones con la Guardia Nacional y con el Instituto Nacional de Migración para habilitar un tipo de transporte legal y seguro para estos migrantes, aunque solo serían llevados hasta el estado de Veracruz. Una persona que forma parte de la caravana pidió que haya una pronta atención a su demanda debido a que ella quiere reencontrarse con su hijo tiene 15 años, él intentó darle una mejor vida a su madre, por eso salió de su país, terminó siendo deportado desde Estados Unidos y actualmente vive en un albergue de Ciudad Juárez, Chihuahua. La madre tiene documentos expedidos por el gobierno mexicano que le piden sacar a su hijo
de ese lugar, pero nadie le da el permiso para que ella avance y llegue al norte del país. Aquí la historia. Él quería una nueva vida y ayudarme porque ya no tengo a más nadie que me ayude sino es él. Y él se me fue y no me dijo. Yo me cansé de buscarlo y después me dijo que estaba allá trabajando. Y él dijo que quería pasar para allá, para estudiar, para hacer una nueva vida y lo agarraron del lado de Ciudad Juárez. Me da mucho sentimiento porque no sé cómo está él y quiero verlo, ya que tengo 1 año y medio que no lo veo. La abogada me llamó y me dijo que no me preocupara, que cuando yo llegara ella me solucionaba ese problema, pero me dijo que tenía que llegar antes del 26 y no pude llegar. Ya siento que no puedo más. La esperanza de ver a tu hijo es lo que te mantiene viva, sí, la esperanza de verlo, más nada. Por favor, ayúdenme. Esta semana se dio a conocer el video en el que un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos atropelló a un presunto migrante que estaba intentando cruzar la frontera de San Isidro junto con otras personas. Ahí vemos el video. En este video de poco más de 2 minutos se ve como 6 hombres cruzan primero un muro con la ayuda de unas escaleras, continúan avanzando hasta llegar al siguiente muro donde colocan otra escalera por la que suben 2 personas. A partir de ese momento se observa cómo el vehículo de la patrulla fronteriza entra en escena, atropella a uno de estos sujetos que de inmediato se levanta como si nada hubiera ocurrido y corre junto a otras 3 personas hacia el lado mexicano, es decir, se regresa. La periodista estadounidense Ali Bradley tuvo acceso a una tarjeta informativa en la que se alerta de una posible amenaza contra agentes de la patrulla fronteriza. Por eso que ocurrió. Elementos de la unidad de inteligencia del sector de San Diego recibieron información sobre que los principales líderes de un cártel ordenaron disparar contra los agentes en represalia, pues la persona que fue atropellada, que veíamos en el video, sería miembro de ese grupo criminal. Se menciona que el ataque podría ocurrir en los próximos días, por lo que hacen un llamado a todos los agentes de la patrulla fronteriza que independientemente de sus tareas permanezcan en alerta. Anoche, Donald Trump declaró durante una cena de Fox Nation que en la llamada que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum fue en un evento en el que él recibió un galardón como el Patriota del Año. Se transmitió también por Fox. Bueno, él habló de la llamada que tuvo con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Él dice que ella le reprochó de forma personal la imposición o el aviso de imposición de aranceles del 25% cuando él llega a la presidencia. Hoy le respondió Sheinbaum a Trump diciendo que es una forma que él tiene de comunicar. I spoke the other day to the new president of Mexico, a very nice woman, and we had a very nice conversation, but she said, "Why are you doing this to me?" I said, "I'm not. I'm just putting a lot of tariffs on because you're allowing criminals to pour into our country, and we can't allow that anymore." And it stopped. It stopped. It was so fast. It stopped. El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que usted le reclamó en aquella llamada lo de los aranceles. Fue así, él comenta que usted le dijo, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Fue así o cómo ocurrió ese reclamo? El presidente Donald Trump tiene una manera de comunicar. Fue como cuando tuvimos la llamada y él hace una publicación donde dice que vamos a cerrar la frontera. Y pues nunca se habló de eso en la llamada. Tampoco lo que les planteé aquí fue así la llamada. Pueden tener la certeza las y los mexicanos que nunca vamos a agachar la cabeza ni a ser indignos en una conversación. El canciller Juan Ramón de la Fuente sigue en la gira que emprendió esta semana en Estados Unidos. Esta vez estuvo en Nueva York, hoy estuvo en Nueva York. Comenzó con inversionistas, conversó con ellos, son de distintas empresas de Estados Unidos, en compañía del embajador de México en ese país, Esteban Moctezuma, y el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos. En su mensaje, el canciller reiteró que México seguirá fortaleciendo el TEMEC y que la relación tanto con Estados Unidos como con Canadá continuará en términos de cooperación económica, comercial, cultural, científica y educativa. En la frontera entre Tucson, Arizona y Nogales, Sonora, los migrantes viven con miedo ante las amenazas de Donald Trump. Del lado mexicano son vigilados, mientras acampan en espera de poder cruzar. En territorio estadounidense temen salir por miedo a ser deportados. Es un trabajo de Ángel Hernández. Los migrantes en el sector fronterizo de Tucson, Arizona, caminan con cautela,
No quieren salir a trabajar ni a la calle y del lado mexicano en Nogales, Sonora, han congelado sus sueños de cruzar. Decenas acampan en una región montañosa esperando alguna señal para poder lograrlo. La llegada de Donald Trump para un segundo mandato y el aumento en las restricciones que el actual presidente Joe Biden ha impuesto para los solicitantes de asilo han logrado a la mala contener el flujo migratorio. A ver, buscando un asilo, así se puede. A ver si nos dan. No estamos seguros todavía porque llevamos mucho tiempo acá y pues todavía no sabemos. Salvador lleva más de 40 días del lado mexicano junto con connacionales de Chiapas, Sinaloa, Sonora y Oaxaca, todos con ropa camuflada. Sobrevive gracias a la comida, el agua, la ropa y algunos medicamentos que organizaciones como los samaritanos le entregan todos los días. A 1 kilómetro desde la cima de una montaña, hombres con binoculares y radios parecen vigilar los campamentos. Del otro lado del muro, las amenazas que ha lanzado el republicano que llegará a la Casa Blanca han generado dudas entre la comunidad migrante sobre si es real la amenaza de hacer deportaciones masivas o prohibir la ciudad de santuario. Please be aware that these are people too. And, you know, you can't paint a broad brush. If he looks at his own statistics, he'll know that the safest population in the country are the migrants. Unas 3 veces a la semana, Gail viaja a la frontera para entregar ayuda humanitaria a los migrantes quienes siempre están en alerta, ya sea por la patrulla fronteriza y los vigilantes, ciudadanos estadounidenses que han comenzado a perseguirlos. Trump también ha dibujado un panorama donde las actividades humanitarias para atender migrantes podrían ser perseguidas por su administración y muchos lo catalogan como racista. They're going to criminalize it and I think they're going to be very racist in their approach. En ciudades como Tucson, los centros de apoyo a migrantes han comenzado a implementar un programa para informar y apoyar a los migrantes en su búsqueda de empleo, pero también para que sepan cuáles son sus derechos ante un arresto o deportación. Pues la población está completamente asustada, pues los activistas, los líderes comunitarios estamos buscando pues tratar de darles toda la información posible a ellos. El proyecto contempla protocolos como ejercer su derecho a no autoincriminarse si son arrestados, dejar cartas notariales de sus bienes en caso de una deportación y una línea de respuesta rápida en caso de presencia de autoridades migratorias. Informándole a los trabajadores, informándole a las personas migrantes, ya sean trabajadores o no, simplemente para la comunidad migrante, informarlos de sus derechos constitucionales, de sus derechos humanos, de qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer en caso de una detención. Desde Arizona, con imágenes de Hugo Armando López para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Mañana es la reapertura oficial de la Catedral de Notre Dame, la reapertura al público. Eunice Rendón, nuestra colaboradora, está allá, nos cuenta cuál es el ambiente. Adelante. Buenas noches, querido Alejandro. Estamos aquí en Notre Dame. Hoy es 6 de diciembre por la noche y esto es lo que encontramos. Mucha gente se ha concentrado aquí por la reinauguración de Notre Dame el día de mañana, que además tenemos la visita del presidente electo Donald Trump, que además entrará en funciones el 20 de enero. Lo que vemos aquí pues es una gran concentración de personas que están viniendo a tomarse fotos, a ver lo que está sucediendo, pero también pues muchos policías y un cuidado importante de la seguridad. Hemos visto pasar drones, helicópteros, realmente se ve que va a haber un dispositivo importante. El jefe también de la policía parisina informó que habrá cerca de 6,000 gendarmes y policías cuidando este perímetro por la presencia de distintos presidentes, entre ellos Donald Trump, que además se habla de este atentado que tuvo hace algunos meses. Al parecer vienen cerca de 40 presidentes más, entre ellos viene también el presidente de Ucrania. Se planea que el presidente Donald Trump llegue al aeropuerto de Orly mañana por la mañana sábado, y que lo reciba en el Elysée el presidente Macron. También va a recibir en el Elysée al presidente de Ucrania. Entonces, bueno, vamos a ver qué encuentros se dan por ahí. Y bueno, aquí hay mucha expectativa de lo que va a suceder. Además, sucede todo esto en un momento difícil para Francia. Como sabrás, pues ayer hubo toda una problemática con el primer ministro y bueno, pues en medio de todo esto se reinaugura este patrimonio de la UNESCO, de la humanidad, que es Notre Dame, donde además muchísima gente cooperó para que se pudiera reinaugurar después del incendio que pasó en 2019. Entonces, pues vamos a ver cómo se dan las cosas con el presidente Donald Trump y con esta visita.
¿Y cuál es la agenda para esta reinauguración? Será alrededor de las 8 de la noche, hora de París. Debido al mal tiempo, las ceremonias se van a llevar a cabo al interior. Habrá una ceremonia laica con la reproducción de un documental sobre la reconstrucción. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofrecerá un breve discurso. La ceremonia religiosa estará encabezada por el arzobispo de París, quien oficiará la primera de 8 misas dedicadas a la reconstrucción, para las cuales ya se vendieron todas las entradas. Antes de hacer una pausa, les recuerdo que este domingo a las 21:30 horas en Milenio Televisión y Canal 6 estrenamos el trabajo que realizamos allá en El Salvador, Una noche en la cárcel de Bukele. Estamos en San Salvador, la capital de El Salvador, que lleva más de 2 años bajo un estado de excepción. Llevar a los integrantes de las pandillas que mantenían el crimen a prisión cumplirá 2 años de la existencia de un centro penitenciario de máxima seguridad conocido como el Centro de Confinamiento para el Terrorismo. En este segundo aniversario, Milenio y Multimedios ingresará y por primera vez un medio de comunicación pasará la noche entera ahí, adentro del Secón. Si le pudiera dar un mensaje a los jóvenes. Yo les dijera de que busquen mejor hacerle caso a sus madres, a sus padres. Uno se hace el fuerte durante el día, pero en la noche, cuando uno está solas, solo recapacita de que hemos desperdiciado nuestra vida. Jonathan Humberto, date la mascarilla y te levantas la camisa. Alias Saico, 18 revolucionario. Este caso es un caso coche bomba frente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en San Salvador. El hecho de contar con un régimen de internamiento especial acá nos garantiza que estos sujetos van a estar encerrados de por vida y no van a volver a cometer ningún otro tipo de delito ni amedrentar a la familia salvadoreña. Pausa y volvemos. Ninel Ataide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Tenemos ya la semifinal de vuelta este fin de semana, tanto del Monterrey frente al Atlético de San Luis como Cruz Azul contra el América, por supuesto. En el primero, Alejandro, va ganando el Atlético de San Luis, el caballo negro, de este torneo. La verdad es que ha hecho una muy buena temporada, no solamente esta temporada, también hay que mencionar que ya lleva un trabajo desde hace tiempo muy importante desde la directiva, lo han hecho bastante bien y bueno, vamos a ver si logran la hazaña de conquistar ese pase en el Gigante de Acero. Y del otro lado, por supuesto, el partido del Morbo, Cruz Azul frente al América, van empatados sin goles. Este marcador le beneficia a Cruz Azul. De tener un empate pasaría a la gran final del fútbol mexicano, pero bueno, hay que reconocer que el América en la liguilla ha cambiado bastante y frente al Toluca se vio muchísimo mejor. Ahí tenemos justamente los horarios para este sábado 7 de diciembre. El Monterrey frente al Atlético de San Luis será a las 20 horas en el Gigante de Acero y el domingo ya la vuelta del Cruz Azul frente al América será a las 19 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Así es que les estaremos platicando qué ocurrió en estos partidos y quiénes son los finalistas. Ya el lunes. Para el lunes ya habrá finalistas. Ya tendremos finalistas, exactamente. Yo voy Cruz Azul frente a Monterrey. Bien, veamos qué ocurre. Gracias, Mine. Buenas noches. El restaurante Lunario en Baja California es considerado el mejor restaurante sostenible de Latinoamérica. Mi compañera Arlene González platicó con Fernando Pérez. Vini. La cocina no solo es un arte, sino también una forma de cuidar el planeta. En Lunario, galardonado como el mejor restaurante sostenible de Latinoamérica, la pasión por la cocina se une con la dedicación a la sostenibilidad. Lunario se encuentra en Baja California, en el Valle de Guadalupe, la región vitivinícola más importante del país. Lunario es un proyecto muy centrado en que la experiencia se base en honrar al ingrediente, procurar esta
magia que sucede en el maridaje entre el vino y la gastronomía. Este restaurante cuenta con los galardones más importantes en el ámbito gastronómico de sostenibilidad, que incluye el premio al mejor restaurante sostenible de Latinoamérica por la marca de World's 50 Best Restaurants y la estrella Michelin Verde. El 80% de los productos e ingredientes de sus platillos son cultivados y producidos por ellos mismos, dando una calidad y frescura única a los clientes. Lo que se sirve en la mesa lo producimos nosotros mismos. Los vegetales, la fruta, los lácteos, la miel, el aceite de oliva, el vino. Nosotros creamos a nuestros propios animalitos. Tenemos borregos, tenemos cabritos. Esto aumenta y lleva al límite su creatividad como profesionales, ya que no es del todo fácil. Obviamente en el reto de tener tu propio huerto, pues no toda la verdura es perfecta todo el tiempo, pero nuestra responsabilidad como cocineros y profesionales es poder tener esta habilidad de adaptarnos y poder ir jugando con lo que nos da la tierra. Yo creo que es como la parte que al menos a mí me alimenta creativamente. La sostenibilidad es un plato que todos podemos disfrutar, y Lunario nos lo demuestra con su compromiso, calidad y calidez con el medio ambiente, inspirando a seguir estas prácticas sostenibles. Al momento que lo comunicamos, más gente se entera de qué significa primero y se puede ver interesada y a lo mejor se anima a tener alguna práctica sostenible en su casa, en su trabajo, y animar a las generaciones nuevas de cocineros a que se interesen un poquito por su entorno y sepan que el producto que tiene cerca, con unión de su talento, debería ser suficiente para poder tener un buen resultado. Con imágenes de Rodrigo Díaz, para Milenio Noticias, Arlene González. Gracias por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. El lunes tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.